Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos una vez más con el estudio de la palabra del Señor y hoy veremos 2 de Samuel, capítulo 6. Recordemos en el capítulo anterior que David ya había sido coronado rey de las 12 tribus de Israel. Ahora, estando allí en Jerusalén, él quería tener el arca de Dios en aquella ciudad. Por lo tanto, David dio órdenes de traer el arca de Dios a Jerusalén desde la casa de Abinadab. Vamos a ir viendo esta historia, realmente una historia que nos va a dejar muchísima enseñanza para nuestras vidas. 2 de Samuel, capítulo 6. Dice la historia que los hijos de Abinadab subieron el arca en un carro nuevo, y que en aquel momento, mientras el carro se dirigía camino a la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba David esperando que llegase el arca, dice la historia que los bueyes tropezaron y el arca casi se cayó del carro. En aquel momento, uno de los hijos de Abinadab, Usa, intentó sostener el arca, pero dice que a Dios no le agradó y lamentablemente Usa murió. ¿Qué nos enseña esto? Porque realmente se ha hablado mucho en cuanto a lo que significó la muerte de este hombre, la orden de David de hacer traer el arca desde la casa de Abinadab y que llegase a Jerusalén para que allí esté en el lugar donde David quería que esté. Y se debate mucho el tema por qué Usa murió de la manera en la que murió. Pero acá hay mucha enseñanza para nosotros los cristianos en el día de hoy. Y no solamente cristianos, sino también para aquellas personas que anhelan servir a Dios o agradar a Dios en sus vidas. Lo que intentó allí David era hacer llevar el arca hasta Jerusalén. Pero David no se dio cuenta de que las cosas de Dios deben ser hechas a la manera de Dios y según los mandamientos del Señor. Cuando nosotros, así como hizo David en un momento y como hicieron Usa, que después murió al intentar retener el arca para que no se caiga del carro, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, siempre fallamos y las cosas nos van a salir mal. Aunque intentaron poner el arca en un carro nuevo, así como también hay muchas personas que intentan darle lo mejor al Señor, pero darle lo mejor al Señor no quiere decir darle lo mejor de lo que yo siento o de lo que yo creo que es lo que corresponde. Darle lo mejor a Dios, así como le pusieron este carro nuevo para el arca, es darle lo que Dios manda en sus mandamientos. Eso es darle lo mejor a Dios. ¿Vos querés hacer algo para Dios? Guardar los mandamientos del Señor. ¿Vos querés darle algo a Dios que sea nuevo? A Dios le interesa que vos guardes sus mandamientos y de esta manera vas a estar dándole un corazón nuevo al Señor. Y esas cosas le agradan a Dios, no tanto los sacrificios. Tal vez muchos que son religiosos, pastores por ejemplo, que quieren tener una iglesia nueva, donde esté la presencia de Dios para bendecir a sus fieles, así como también Abinadab puso un carro nuevo para llevar el arca, creen que de esta manera van a agradar a Dios y no guardan los mandamientos del Señor, toda la iglesia no será bendecida, sino que la iglesia irá camino a la muerte. Querer hacer las cosas a nuestra manera, querer tener una iglesia bonita, querer tener paredes nuevas pintadas, así como el carro era nuevo, el que llevó el arca, querer tener también asientos nuevos, iluminación nueva, querer tener un carro nuevo, un auto nuevo para llevar a los hermanos a la iglesia
para que adoren a Dios, pero sin embargo los hermanos, o tal vez el pastor, los colaboradores, no obedecen los mandamientos de Dios, de nada les va a servir. Así le pasó a David. Quisieron poner el arca en un carro nuevo, pero esta no era la manera en la que correspondía llevarla. Como vos podés ver acá en esta imagen, había unas varas que debían ser llevadas en los hombros por los sacerdotes. Sin embargo, buscaron la manera más fácil e intentaron llevar el arca de Dios sobre un carro. ¿Cuántos no buscan la manera más fácil para hacer las cosas para Dios? Llevar el arca sobre los hombros simboliza y significa de que Dios quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, que le entreguemos nuestro esfuerzo y nuestro corazón. Ahora, si vos querés hacer las cosas sin sacrificio y sin esfuerzo, sin entregarle a Dios tu corazón, a Dios no le agrada esto. Dios quiere que vos le entregues tu corazón. Cada día que le abras tu vida, que le abras tu corazón, y de esta manera le vas a demostrar a Dios de que no tomas sus cosas a la ligera, ni tampoco a Él lo estás despreciando. Esta manera de llevar el arca de Dios era como un desprecio a Dios, así como vamos a ver más adelante lo que también le sucedió a David. Vemos entonces en esta imagen cómo Usa lamentablemente terminó muerto por no llevar el arca de acuerdo a los mandamientos de Dios, así como Dios se los mandó a Moisés. Llevar el arca en los hombros y no llevarla en un carro. Sigamos viendo las imágenes. Realmente hoy vemos esto que es de mucha enseñanza para nuestras vidas. Bueno, David entendió que la manera adecuada de hacer transportar el arca era sobre los hombros de los sacerdotes, y así lo hicieron. Intentaron nuevamente, después de haber quedado un tiempo en una casa, el arca guardada, David mandó a traerla, pero esta vez en los hombros. Así se debe guardar los mandamientos de Dios. Dios dijo que el arca debía ser llevada sobre los hombros, así como la llevaban estos sacerdotes, no sobre un carro. Dios dijo que al llevarla en los hombros le estarían honrando, porque estos sacerdotes estarían demostrando que Dios iría en medio de su pueblo. Así quiere ir Dios, en medio de nuestros corazones, en medio del pueblo, pero nosotros debemos esforzarnos para cumplir sus mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios requiere un esfuerzo del corazón del hombre, de entregarle a Dios nuestro corazón para que su Espíritu Santo comience a hacer en nosotros la obra. Y dice la historia que mientras los sacerdotes traían el arca hasta Jerusalén, dice que el rey David, en este caso así como lo vemos en esta imagen, se despojó de sus vestiduras reales y comenzó a danzar con toda la fuerza que él tenía en la presencia de aquella arca. Realmente era grande la felicidad que tenía David al ver que el arca ahora estaba llegando a Jerusalén de acuerdo a los mandamientos de Dios y a la manera de Dios. David entendió y aprendió una gran lección. A Dios hay que adorarlo guardando sus mandamientos. Si vos cantás en la iglesia, adorás, danzás y hacés todo lo que vos creés que está bien, pero no guardás los mandamientos de Dios, de nada te sirve. Así también entendió David. David danzaba delante de la presencia de Dios mientras el arca venía sobre un carro, pero allí estaba la muerte. Allí murió uno de aquellos a quienes David le había encargado traer el arca a Jerusalén. Pero ahora el arca venía a la manera correcta, y de la manera correcta. Venía sobre los hombros de los sacerdotes, así como manda o como mandaba la ley de Dios. Ahora David se encontraba verdaderamente cumpliendo los mandamientos del Señor. Y allí David
se despojó de sus vestiduras reales y danzaba con instrumentos en la presencia del Señor. Qué tremendo ver a David, un hombre realmente entregado de todo corazón a Dios, queriendo siempre enmendarse y hacer las cosas bien en la presencia de Dios. David simboliza a aquel hombre y aquella mujer que, aunque se equivocan muchas veces en la manera de adorar a Dios, sin embargo busca darle una solución y no se queda porque simplemente se han equivocado, sino que intenta adorar a Dios de acuerdo a sus mandamientos. Qué buena que es la enseñanza de Dios en este capítulo 6 de Segunda de Samuel. Dice la historia también que mientras David entraba con el arca a la ciudad de Jerusalén, Mical, una de sus esposas, lo vio a David despojado de sus vestiduras reales, y dice la historia que Mical, la esposa de David, despreció a David en su corazón. Esto no solamente se lo demostró con su rostro, sino también con sus palabras. Mical le dijo a David: ¿cómo, siendo tú el gran rey de Israel, te despojas de tus vestiduras reales y te haces vil delante de todo el pueblo? Ella no entendía, ya que ella había sido una princesa, hija prácticamente real, ya que era hija de Saúl, del rey Saúl, y toda su vida había vivido como una reina, como una princesa. Nunca pudo entender cómo David llegó a despojarse de su corona y sus vestiduras reales para danzar prácticamente junto con todo aquel pueblo que era un pueblo humilde y sencillo. David danzó con sus soldados, David danzó con los pobres del pueblo, pero ella estaba acostumbrada a vivir con los ricos. Vamos a ver en esto que David le da una gran lección a esta mujer. David le dice: yo me haré aún más vil. Recordemos que David fue pastor de ovejas, y en 15 o 16 años, a los 30 años, David ya se había convertido rey de Israel. Recordemos cómo Samuel había ungido a este hombre, a David, como rey futuro de Israel, y después de 15 años ya estaba siendo coronado rey, y ahora hacía entrar el arca en Jerusalén. David jamás se olvidó de sus orígenes. David jamás se olvidó de que él había sido pastor y que estaba con la gente pobre y con la gente humilde. ¿Cuántos hoy se olvidan de su condición primera cuando llegan al poder? Y cuando llegan al poder político, cuando llegan al poder religioso, ahora son intocables. Bien David se hubiera puesto en la ventana junto con ella, desde el palacio, a mirar cómo traían el arca, o David se hubiera quedado vestido con su corona, abrazado con su esposa, esperando a ver cómo el arca era introducida en la ciudad. Pero David salió de su palacio, dejó a su mujer allí, y él se fue a recibir el arca. Realmente un hombre humilde. En 15 años no se le cambió el corazón a David, no se le enorgulleció su corazón, no se exaltó el corazón de David. Siguió siendo el mismo pastor humilde que pastoreaba las ovejas allí en el desierto. Qué gran ejemplo para muchos hombres que dicen ser hombres, líderes políticos o religiosos en el mundo de hoy. Que no se te suba a la cabeza, amigo o amiga, el poder, porque cuando tenés el poder no te importa nada ni nadie. Pero aprendamos de David, que teniendo el poder, él estuvo con su pueblo, danzaba con su pueblo, cantaba con su pueblo. Él y su pueblo eran uno solo. Él, a pesar de ser rey, nunca perdió su dignidad de rey, porque su testimonio no estaba dado por su investidura. Su poder no estaba dado por su investidura. Su poder radicaba en lo que él era en lo profundo de su corazón. Y ese es el poder que vos vas a demostrar a tu pueblo, a quienes siguen tu ejemplo o tus mandatos. El pueblo no va a ver tu investidura, va a mirar tu corazón. Y si tu corazón es bueno, ellos van a hacer lo que vos les digas.
porque vos vas a demostrar con tu corazón y con tus testimonios de que realmente eres un hombre de Dios, o realmente eres un hombre honesto, un hombre sencillo y un hombre que no miente ni engaña. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en 2 de Samuel capítulo 7.